Bien amigos, continuamos con nuestro curso de índices bursátiles y en este noveno capítulo hablaremos del índice VIX. Nuestro curso es de índices bursátiles, hemos revisado varios índices bursátiles importantes a nivel mundial, pero el VIX no es un índice precisamente bursátil. El índice VIX es conocido como ser el indicador del miedo. Es un indicador que muestra una estimación de la volatilidad futura gracias a la medición de la volatilidad en los contratos de opciones sobre el S&P 500 para periodos de 30 días. Este índice VIX fue introducido en 1993 por la Chicago Board Options Exchange y fue diseñado por el profesor Robert Wiley, quien utilizó las opciones del S&P 100 para calcular al índice originalmente. Este es un índice que ha calado mucho en la economía americana y que se utiliza bastante para tratar de predecir en algunas ocasiones ciertos movimientos correctivos o grandes caídas que pueda tener la bolsa, midiendo la volatilidad futura de las opciones, ¿no?, a 30 días sobre el S&P 500. Pero aunque puede parecer un poco complejo la definición del VIX, en realidad su interpretación es bastante sencilla. Cuando el VIX tiene lecturas entre 0 y 20, hay poca volatilidad en el mercado. Los inversores normalmente tienen confianza, el mercado está estable o está en tendencia alcista. Cuando el VIX ya tiene lecturas entre 20 y 30, normalmente es porque ha aumentado la volatilidad. Si ha aumentado la volatilidad es porque ha aumentado un poco seguramente el miedo. Los inversores se están preocupando por algo específicamente. Puede haber habido un detonante. Y la tendencia del S&P 500 podría continuar, pero habría que estar alertas porque podría generarse una caída mayor. Cuando el VIX ya tiene lecturas por encima de 30, normalmente es una situación de pánico en el mercado. La volatilidad es muy alta y probablemente estamos asistiendo a una fuerte corrección o incluso a una gran crisis. Recuerden de que el mercado en general es muy emocional, se mueven por emociones. Cuando hay optimismo, las bolsas suben. Pero cuando hay miedo o pánico, las bolsas caen. Y siempre el miedo y el pánico son emociones más fuertes que el optimismo. Entonces, lo que va a medir el VIX es justamente esos periodos en los que la volatilidad aumenta. Y normalmente la volatilidad va a aumentar cuando hay miedo y pánico. Aquí vemos un gráfico histórico del índice VIX y vemos estos picos que ha alcanzado en varios momentos del tiempo. Por ejemplo, aquí a finales del 99 hay un pico de volatilidad, ¿no?, muy por encima de 30, y es porque empieza a estallar lo que viene a ser la crisis.com, que terminó ejerciendo una caída fuerte sobre el precio en la mayoría de acciones en Estados Unidos. Luego aquí la crisis financiera en 2008, donde también hay un aumento sustancial de la volatilidad, ¿no? El miedo, el pánico se apoderó de la bolsa y hubieron fuertes caídas. Y luego por aquí en 2020 también hubo un incremento muy alto de la volatilidad producto de la pandemia del COVID. Entonces, de una u otra forma, leer el VIX nos podría ayudar a tratar de alguna forma anticiparnos un poco a las grandes caídas que eventualmente hay en los mercados. Por ejemplo, datos puntuales. A finales del 99 estalla la burbuja.com y el VIX se dispara por encima de los 40 puntos, que fue lo que sucedió por acá. En 2001, tras los atentados del 11 de septiembre, el VIX también tuvo fuertes subidas. Eso fue aquí. Esta lectura que alcanzó por encima de 30 justamente el 11 de septiembre. En 2002,
Una serie de escándalos financieros que comenzó con Enron llevó al VIX a 40 puntos entre julio y noviembre. Estamos hablando aproximadamente de esta subida del VIX, que también tuvo caídas, o mejor dicho, generó caídas en la bolsa. Luego, en 2008, la crisis, y luego en 2020, el VIX superó los 80 puntos, principalmente por todas las noticias relativas al COVID, que es esta lectura de acá. Bueno, dice que superó los 80 puntos. Efectivamente lo hizo. Lo que sucede es que acá nosotros, recuerden, estamos viendo un gráfico de líneas, y el gráfico de líneas solamente marca los precios de cierre mes a mes de la volatilidad. Entonces no me están mostrando, ¿no?, como en un gráfico de velas. Sí podría ver yo cuál fue el máximo que tomó, incluso, ¿no?, en ese momento. ¿Cuáles son las limitaciones que podemos encontrar con el VIX? Bueno, aunque el VIX es un indicador útil, no es infalible. No predice la dirección del mercado, solo la volatilidad esperada. Además, puede ser influenciado por una serie de factores como cambios en la política monetaria, eventos económicos a nivel mundial y la psicología del mercado, lo que puede hacer que a veces su interpretación sea compleja. El VIX es un componente crucial en la caja de herramientas de muchos inversores y analistas financieros, proporcionando una visión sobre el estado de ánimo del mercado. Bien, aquí podemos tratar de identificar alguna forma de utilizar el VIX, ¿no?, a nuestro favor. El VIX puede ser utilizado como cobertura. Si abres una posición en el VIX, podrías compensar otras posiciones de tu cartera y cubrir tu exposición al mercado. Por ejemplo, digamos que tienes una posición sobre el S&P500 o sobre acciones del S&P500, una posición larga obviamente. Luego la bolsa empieza a caer y aunque tu perspectiva es de largo plazo, quieres reducir tu exposición a la volatilidad en el corto plazo, porque esta caída de la bolsa podría extenderse un poco más inclusive. Entonces decides abrir una posición de compra en el VIX. Comprar el VIX es como prácticamente especular con que la bolsa va a seguir cayendo. Al ejecutar esta cobertura, si la bolsa sigue cayendo, reduces tu exposición porque vas a generar ganancias con tu compra del VIX, y cuando la volatilidad empiece nuevamente a caer, vendes VIX y dejas nuevamente que la bolsa se recupere, ¿no?, y mantienes tus acciones. De esta forma te proteges un poco ante la situación de mercado, ¿no?, sobre todo puntualmente ante grandes caídas que pueda tener la bolsa eventualmente. Aquí ya vemos un gráfico del S&P500 y aquí abajo vemos al indicador VIX. Este es un indicador proporcionado por TradingView. No es el indicador VIX original, sino es un indicador VIX modificado que tiene otra escala de precio, pero que igualmente está asociado al VIX original y que tiene mucha importancia, mucha incidencia. ¿Por qué? Por ejemplo, vemos lo que sucedió aquí en 2020 cuando ya la bolsa empieza a caer, producto obviamente del miedo, producto de la pandemia. El VIX empezó a subir fuertemente y ya tuvo lecturas muy superiores, ¿no? Alcanzando, por ejemplo, aquí ya los 5 millones. Fíjense. En ese momento podría ser una alerta para salir, de repente para vender acciones inclusive, ¿no?, o para tomar posiciones cortas, o salir de nuestras posiciones ganadoras. ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno, lo que pasó después fue que la bolsa siguió cayendo y el VIX siguió aumentando. Fíjense cómo siguió marcando lecturas muy, muy, muy altas. Y la bolsa efectivamente cayó mucho más. Entonces, pudo haber aprovechado esta caída, ¿no?, teniendo una lectura de lo que ya estaba haciendo el VIX antes. Y luego, ya cuando el VIX regresa a lecturas normales, fíjense, ¿no?, ya es cuando empieza la recuperación de la bolsa y nuevamente puede ser oportuno buscar posiciones de compra. Bien amigos, espero que todo haya quedado claro y nos vemos en el próximo video.